Revolución en verde. Capítulo 75. Shizuoka. Esto tiene que tener consecuencias. El rostro de Aizawa había estado contraído en una mueca desde el fin prematuro del ejercicio. Mientras todos los demás estudiantes, tanto de primero como de tercero, se dirigían a los vestuarios para cambiarse y regresar a los dormitorios, el joven Izuku seguía con su disfraz de héroe, sentado solo en una de las salas de conferencias de la UA. Estoy de acuerdo, yo solo. Toshinori apenas tuvo tiempo de decir algo antes de que Aizawa continuara. Lo dejé pasar, pensando que mejoraría con el tiempo. Pero no mejora. De hecho, está empeorando. Toshinori miró a Aizawa con los ojos entrecerrados. ¿Estás diciendo que sabías que Izuku estaba sufriendo y no dijiste nada? ¿Que lo pusiste en una situación que sabías que le afectaría? Había momentos en que el estilo particular de enseñanza de Aizawa era apropiado. Después de todo, ser un héroe profesional implicaba tomar decisiones difíciles y, a veces, imposibles. Sin embargo, Toshinori siempre había pensado que Aizawa podría ser más eficaz como tutor de tercer año que de primero. Los estudiantes de tercer año de la UA eran casi compañeros profesionales en sus habilidades, y algunos probablemente estaban lo suficientemente bien preparados como para dirigir sus propias agencias inmediatamente después de graduarse. Lo que necesitaban entonces era una dosis de vida real, experiencia en la toma de decisiones y en el manejo de situaciones que necesitarían para desenvolverse como héroes profesionales en tan solo un año. Parte de esto se podía conseguir con programas de estudio y trabajo y prácticas profesionales, pero Toshinori tenía la sensación de que la mayoría de los mentores de héroes, intencionalmente o no, protegían a sus aprendices de las partes más difíciles de ser un héroe. Aizawa podría haber sido una gran ayuda para el profesorado de tercer año como tutor. Es cierto que impartía ética en heroísmo, una clase exclusiva para estudiantes de tercer año, con el objetivo de obligar a sus alumnos a considerar estas situaciones antes de que se presentaran, pero algunas cosas solo se aprenden con la experiencia. Mejor aún, ya no traumatizaría a clases enteras de nuevos alumnos de primer año. Era bien sabido en el campus que la clase 2, aún le guardaba cierto rencor por haberlos expulsado a todos el primer día, aunque solo fuera temporal. Toshinori solo podía imaginar cuántos estudiantes habían sido expulsados del campo por los exigentes estándares de Aizawa. Por supuesto, los estudiantes que terminaron graduándose después de tener a Aizawa como profesor de primer año a menudo se desempeñaron incluso mejor que el graduado promedio de la UA, lo que ya era un estándar alto. Toshinori negó con la cabeza. No era el momento ni el lugar para debatir qué clases debía impartir Aizawa. Su sucesor estaba en apuros y Toshinori necesitaba saber todo lo sucedido para poder ayudarlo. Había notado un cambio en su comportamiento desde la incursión de Shiasaka y, admitió Aizawa. Estaba dentro de mis expectativas, ya que era la primera vez que participaba en una incursión a gran escala como esa. La segunda vez, corrigió Toshinori a Aizawa. Quizás no lo recuerdes, pero Izuku también participó en la incursión de camino. Como rehén. Protestó Aizawa, ignorando el golpe no tan sutil de Toshinori. En todo caso, creo que eso le daría una perspectiva aún mayor, argumentó Toshinori. Lo que sea. Aizawa puso los ojos en blanco. ¿Qué más sucedió en esa incursión que debamos saber, era Seread? Las fosas nasales de Aizawa se dilataron cuando Toshinori usó su nombre de héroe, pero su rostro permaneció tranquilo. Midoriya estaba a la vanguardia del equipo de asalto. Toshinori abrió la boca, pero Aizawa continuó. No solo, obviamente. Estaba con Takea, uno de los compañeros de los acechadores. Combatiente hábil, poco destacable en la mayoría de los demás aspectos. No estoy seguro de los detalles, pero sé que Takea murió durante el asalto. Pensé que si Midoriya tenía alguna dificultad para lidiar con eso, habría tenido el buen juicio y la autoconciencia de buscar ayuda por su cuenta. Obviamente, me equivoqué. Sí, lo eras, afirmó Toshinori sin rodeos. Aún deben aplicarse consecuencias por esto, reiteró Aizawa. No podemos permitir que los estudiantes envíen al profesorado a la oficina de Recovery Girl sin que se tome ninguna medida. Pero pueden enviarse allí entre sí sin problemas. Toshinori levantó una ceja desafiante hacia Aizawa. Sabes tan bien como yo lo hábil que es Snipe. Si Midoriya hubiera usado esa fuerza contra cualquiera de sus compañeros, estarían en mucho peor situación que Snipe. No se trata de a quién lastimó, sino de cómo lo hizo. Si un estudiante ejerce la fuerza suficiente para herir a un profesor, la ejerce lo suficiente para matar a un compañero. Eso es lo que merece consecuencias.
Y habrá consecuencias, le aseguró Toshinori. Aunque quizás no tan duras como preferirías. Aizawa refunfuñó, pero pareció conformarse con dejar la conversación por ahora. Habían acordado que al principio solo Toshinori hablaría con Izuku, y que las consecuencias exactas se determinarían tras una evaluación de su estado mental. A pesar de las objeciones de Aizawa, este pareció darse cuenta de que no había generado mucha confianza en Izuku durante su tiempo en la UA. Toshinori entró en la sala de conferencias y encontró a Izuku acurrucado, apretando las manos con los nudillos blancos, y su pierna derecha temblando aparentemente sola. Izuku no respondió al sonido de la puerta al abrirse ni a Toshinori sentándose a su lado. A falta de una mejor opción, Toshinori se aclaró la garganta, al principio con suavidad, sin obtener respuesta, antes de subir el volumen. Eso obtuvo una respuesta, en forma de Izuku disparando más de un pie al aire con un sonido que era algo entre un chillido y un graznido. Ah. Toshinori, no te oí entrar. Las palabras empezaron a salir de la boca de Izuku casi a toda velocidad. Sé que no basta con decir esto, pero siento mucho lo que le hice a Snipe durante el ejercicio. Sé que necesito mejorar y lo haré, pero sé que necesito ser castigado por esto y espero que el Aseread no me expulse porque entonces no podré mejorar y desperdiciaré el One for All Y. Toshinori interrumpió a Izuku con un ligero golpe en la frente, poniendo fin al torrente de palabras. Al menos puedo tranquilizarte en una cosa, muchacho. No serás expulsado, te lo prometo. Izuku se sonrojó, bajando la vista hacia sus manos entrelazadas para evitar mirar a Toshinori a los ojos. ¿Quieres contarme qué pasó? Empezó Izuku antes de tragar saliva con dificultad. ¿Me creerías si te digo que no lo recuerdo bien? Todo es un borrón. Bueno, me impresionó la rapidez y eficiencia con la que desarmaste a Snipe y lo mantuviste alejado de mí. Fue simplemente, todo lo que sucedió después lo que nos tiene preocupados. ¿Estará bien? Preguntó Izuku. Sí, la chica recuperadora ya se ocupó de él. Se tomará el resto de hoy y mañana libres para recuperarse, pero volverá después. Izuku dejó escapar un gran suspiro de alivio. Sus hombros perdieron algo de tensión. Lo que me preocupa, muchacho, es si vas a estar bien. Claro que sí. Respondió Izuku demasiado rápido, con una sonrisa forzada. Toshinori suspiró. Obviamente, Izuku no iba a ponérselo fácil. Decidió probar una táctica diferente. ¿Sabes por qué empecé mi carrera en Estados Unidos, muchacho? Izuku parpadeó. El cambio de tema lo había desorientado. Eso era solo una parte del razonamiento de Toshinori. Siempre le decías a la prensa que si triunfabas en Estados Unidos, podías triunfar en cualquier parte, recitó Izuku lentamente. Pero pensé que la verdadera razón era evitar All for One mientras entrenabas y te acostumbrabas a One for All. Eso es sin duda parte de ello, admitió Toshinori. Eso es lo que diría Gran Torino si le preguntaras. Pero, al recordarlo ahora, empezar en Estados Unidos me permitió aprender a ser un héroe sin todas las distracciones de Japón. ¿No es eso lo que acabo de decir? Preguntó Izuku, la confusión superando su estrés anterior. Sí y no. Ser un héroe implica mucho más de lo que te enseñan en la escuela. Parte de ello lo tienes que aprender por ti mismo en el campo. Incluso las prácticas y los programas de estudio y trabajo no suelen ser más que superficiales. A veces, las cosas salen mal. Los héroes cometen errores. La gente sale lastimada. Pero tú no. Protestó Izuku. Tú tenías uno para todos. Eres el símbolo de la paz. Toshinori rió con tristeza. Solo me conociste después de 20 años de experiencia. Aún así, no podía salvar a todos siempre. Si me hubiera quedado en Japón, no sé qué también habría reaccionado la primera vez que otro héroe resultó herido en una misión conmigo. Dado lo poderoso que era All for One en ese momento, estoy seguro de que habría sucedido pronto y con frecuencia. Pero seguro que algunos resultaron heridos mientras no estabas, protestó Izuku. Si te molesta que se lastimen en una misión contigo, ¿cómo te pareció bien que se lastimen mientras no estabas? No pensando en ello, sobre todo. Toshinori volvió a reírse entre dientes, antes de reflexionar rápidamente al ver la mirada casi ofendida de Izuku. Estoy siendo superficial, pero esa es más o menos la solución, muchacho. Estaba concentrado en Nana en ese momento. En eso, y en hacerme lo suficientemente fuerte como para acabar con All for One de una vez por todas. No podía pensar en todos los héroes y civiles de Japón a los que podría haber ayudado si hubiera estado en el país.
Después de un tiempo en Estados Unidos, me di cuenta de que el heroísmo es peligroso, pero no hay un solo héroe que no lo sepa. Todos los héroes que veas lo saben en lo más profundo de su ser. Pero el objetivo de este trabajo es salvar a quienes necesitan ser salvados. A veces no se puede salvar a todos. A veces se puede hacer todo bien y aún así fracasar. Eso no significa que seas un fracaso. Significa que eres humano. Y aunque no puedo hablar por Takea en particular, rara vez he conocido a un héroe que no estuviera dispuesto a dar su vida para salvar a una niña como la joven Eri. Ojalá no tuvieras que pasar por todo esto en tu primer año. Esperaba que, al acabar con la amenaza de All for One, tuvieras tiempo para desarrollar tu don y convertirte en un héroe. Tiempo como el que tuve yo en Estados Unidos. Toshinori se dio cuenta de que llevaba un buen rato hablando, casi divagando. Se giró para mirar a Izuku, solo para encontrarlo escuchando atentamente, con lágrimas en los ojos, pero una mirada decidida. Esa misma mirada que le recordó a Toshinori una vez más por qué había elegido al joven Izuku como su sucesor. ¿Acaso cada vez es más fácil? Preguntó Izuku con un deje de desesperación en su voz. Sí, hasta cierto punto. Con el tiempo, admitió Toshinori. Pero nunca quieres dejar de sentirte así del todo. Te mantiene con los pies en la tierra, te mantiene enfocado en ser el mejor héroe posible. ¿Cómo llegó a ese punto? En mi caso, solo necesitaba tiempo y experiencia. El rostro de Izuku se ensombreció un poco al oír eso. Pero tienes un recurso que yo nunca tuve. Amigos y familia. Déjalos entrar, habla con ellos, asegúrate de que sepan cómo estás. En Estados Unidos solo tenía a Gran Torino y a David Shield. Aunque Dave es un gran amigo, no lo conocía desde hacía mucho tiempo. Y ya sabes cómo es. Gran Izuku hizo una mueca, pero asintió. Ni siquiera había recibido lo peor del entrenamiento de Gran. Aparte de eso, algo que aprendí en Estados Unidos y que me resulta increíblemente útil es la terapia. No lo sé, Izuku respondió con evasivas. Esto no es una recomendación, Izuku. Es un requisito. Es la única parte de tu castigo que no cederé, digan lo que digan Nezuo Aizawa. Verás a Hound Dog, al menos una vez. Izuku se acercó a la puerta de Kyoka, con una mano levantada para tocar, antes de dudar. ¿Por qué dudaba ahora? Había logrado superar su reunión con Olmig sin sufrir daños. Y su siguiente reunión con Aizawa para hablar sobre la totalidad de sus castigos. Incluso su siguiente charla con Nezu para ver cómo estaba, aunque esta había sido bastante corta, considerando todo. Izuku incluso había logrado visitar la oficina de Recovery Girl para ver si Snipe ya estaba consciente. Sorprendentemente, lo estaba, e Izuku pudo disculparse con el hombre, aunque no mucho más. Después de todas esas reuniones con figuras de autoridad, tocar a la puerta del dormitorio de su propia novia parecía ser la cosa más fácil del mundo. Al mismo tiempo, sin embargo, Izuku desconocía cuánto sabía Kyoka sobre lo sucedido al final del ejercicio. Que Izuku supiera, no había otros estudiantes en la sala con él, Olmig y Snipe. Si Izuku conocía a Aizawa, seguramente este tampoco había dado ninguna explicación por terminar el ejercicio antes de tiempo. Izuku no quería ser él quien tuviera que explicarle a Kyoka que se había disociado tanto que ni siquiera recordaba haberle roto el brazo a Snipe en 3 partes diferentes. Había llorado con ella la noche anterior, no había razón para que tuviera problemas durante el ejercicio de hoy, ¿verdad? Sería muy vergonzoso regresar y admitir que nada había mejorado. Más aún, no estaba seguro de cómo explicar por qué estaba tan equivocado en primer lugar. Kyoka ya había entendido las reglas generales, pero ni siquiera Izuku podía explicar con exactitud por qué su culpa por haber dejado morir a Takea se había disparado de esa manera. Exigirse al máximo en el entrenamiento y pasar cada momento despierto en el gimnasio o en su trabajo-estudio tenía cierto sentido en retrospectiva, pero rechazar activamente a cualquiera que intentara ayudar, ya fuera Kyoka en su vida personal o Agakure en el entrenamiento conjunto, no tenía excusa. Quizás eso era lo que realmente frenaba la mano de Izuku. No había tratado nada bien a Kyoka, y ella podría estar esperando una explicación que él simplemente no podía darle. ¿Qué pasa si ella quiere romper con él? Izuku desde luego no se lo reprocharía. Se merecía algo mucho mejor que cómo se había comportado Izuku las últimas 2 semanas. Y ahora él estaba allí para, ¿qué? Una explicación interminable y una disculpa que solo servían como excusa para presionarla aún más para intentar resolver sus propios problemas. ¿Qué tan egoísta podría ser? Pero justo antes de que Izuku pudiera escabullirse, la puerta se abrió.
Al otro lado estaba Kyoka con su ropa informal de noche. Una camiseta morada de Deodope, leggings negros y una sudadera azul claro con capucha de Izuku. Estaba apoyada en el marco de la puerta, haciendo girar uno de sus auriculares en el dedo índice de la mano derecha mientras lo miraba fijamente, aunque las comisuras de sus labios esbozaban una sonrisa. ¿Y a dónde cree usted que va, señor? Yo, estaba a punto de tocar. Izuku ni siquiera sabía por qué se molestaba en intentar manipular la verdad con Kyoka. Aunque no fuera tan buena detectando mentiras como solía afirmar, después de todo, las pruebas del polígrafo no eran muy fiables, había descubierto todas las pistas de Izuku durante el tiempo que llevaban saliendo. Cierto. Así que por eso te quedaste parado afuera de mi puerta casi 5 minutos murmurando algo. Kyoka miró a Izuku con una ceja levantada. Bien. Y todo eso del final sobre que iba a romper contigo por egoísta fue. Kyoka se quedó en silencio, invitando a Izuku a terminar la frase. Sabiendo que eso era fundamentalmente lo que tenía que hacer, Izuku respiró hondo antes de responder. ¿Podemos hablar? ¿Adentro? Preguntó Izuku, intentando que su voz sonara firme. Kyoka lo miró parpadeando un instante, obviamente pensando que iba a seguir el ritmo de la charla, antes de indicarle que entrara en su habitación. Estaba más desordenada de lo que Izuku jamás había visto, pero era de esperar, ya que Tokoyami y Pony estaban usando sus instrumentos. Sentado sobre su colcha a cuadros rojos y negros, Izuku se maravilló de que en algún momento le hubiera dado tanto miedo estar en la habitación de una chica que hubiera dudado siquiera en sentarse por miedo a ofenderla. Quizás ahora actuaba igual, solo que por un tema diferente. Kyoka se sentó a su lado, con las piernas cruzadas y mirándolo directamente. Entonces, empezó Kyoka mientras Izuku permanecía en silencio. ¿De qué querías hablar? Antes que nada, quiero disculparme, comenzó Izuku. Izuku, Kyoka intentó interrumpir, pero Izuku no la dejó. No, Kyo, tengo que hacerlo. Kyoka no parecía contenta, pero dejó que Izuku continuara. Sé que he estado ausente desde la incursión de Shinya Saikai, y tenías razón sobre el motivo anoche. Pero incluso después de eso, te he estado evitando. Te he estado dejando de lado, incluso cuando sabía que me ayudabas. Pensé que podía con todo sola, pensé que tenía que lidiar con todo sola. Las lágrimas amenazaban con brotar de los ojos de Izuku mientras se dejaba llevar. No podía mirar a Kyoka, así que optó por concentrarse en el rincón de su habitación donde una vez estuvo su batería. Estaba a punto de repetirlo justo antes de que abrieras la puerta. Sé que mi forma de actuar te lastima y no puedo parar, Izuku Midoriya. La boca de Izuku se cerró de golpe ante la repentina y autoritaria declaración de Kyoka. A pesar del miedo, sintió que sus ojos se posaban en ella, y la encontró en un estado apenas mejor que él, también al borde de las lágrimas. No eres la única que necesita disculparse. Yo sabía que estabas sufriendo. Yo también tenía una buena idea de la causa. Hasta anoche simplemente, no lo mencioné. Pensaba que lo mencionarías cuando estuvieras listo, que era mi trabajo apoyarte hasta que decidieras cómo querías hablar de ello. Supongo que era más fácil fingir que todo estaba bien por un tiempo que presionarte para que hablaras de lo que había pasado. Y pensé que todo era solo tu sobreentrenamiento y tu sobreesfuerzo físico. No me di cuenta de que lo que pasó te estaba afectando tan profundamente. Lo siento, Izuku. Lo que Izuku hubiera esperado tras su disculpa, ciertamente no había sido eso. Por un instante, miró a Kyoka con los ojos como platos. Pero, tú no, yo no, no es tu responsabilidad cuidarme. Kyoka rió un poco al ver su mirada de asombro y balbuceó que lo desestimaba. No sé si te has dado cuenta, Green, pero estamos saliendo. Es algo normal. ¿Aún quieres seguir saliendo con alguien? Preguntó Izuku. Claro. ¿Por qué iba a cambiar esto algo? Respondió Kyoka, casi ofendida por la insinuación. Simplemente, me salté el ensayo de la banda y básicamente he sido un imbécil contigo durante 2 semanas. No diría que te comportas como un imbécil, Izu, dijo Kyoka con voz tranquilizadora. Quizás, la próxima vez que tengas problemas como este, intenta hablar conmigo. Apuesto a que nos ahorraríamos muchos disgustos. Izuku tragó saliva. Todos sus miedos de antes eran solo eso, miedos. Si hablar con Kyoka era suficiente para asegurarse de que siguieran juntos, haría todo lo posible. Haré todo lo posible, Kyo. Te lo voy a pedir. Kyoka empezó a acercarse a Izuku. Y si empiezo a tener problemas, iré a hablar contigo. ¿Trato hecho?
Trato hecho, dijo Izuku con toda la confianza que pudo. Kyoka seguía acercándose a Izuku, su rostro ocupando casi toda su visión. Bien. Entonces solo queda una cosa por hacer. Antes de que Izuku pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Kyoka se inclinó completamente y le besó los labios. No fue casto, como se habían estado besando durante los últimos días, pero tampoco era el tipo de beso lujurioso y salvaje que solían intercambiar en sus encuentros más apasionados. Era ligero y tierno, amoroso y conmovedor. E Izuku se fundió con él. No pudo decir cuánto tiempo se besaron, solo que sus preocupaciones sobre su relación con Kyoka parecieron desvanecerse. Por un instante, solo quedaron ellos dos. Finalmente, Kyoka se apartó, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa burlona en el rostro. ¿Ya te sientes un poco mejor? ¿Cómo podría no hacerlo? PFFT, Kyoka soltó una carcajada. ¿Intentas convencerme? Solo digo lo primero que me viene a la mente, admitió Izuku. Sinceramente, su cerebro aún se estaba reiniciando un poco. Claro que sí, dijo Kyoka con cariño, apoyándose en Izuku. Los dos se quedaron así, contentos, un rato antes de que ella volviera a hablar. ¿Así que de verdad vas a tomarlo con más calma ahora? Sí, dijo Izuku. Me estaba exigiendo demasiado. Pero aunque no me diera cuenta, bueno, no tendría la opción de exigirme demasiado. ¿Qué quieres decir? Bueno, estoy en una especie de período de prueba después de lo que le hice a Snipe, admitió Izuku con una mueca. Tengo reuniones obligatorias con Ound Dog, o con otro terapeuta si no funciona, durante al menos las próximas 2 semanas. Hasta que me dé el visto bueno, no puedo acceder a mi programa de estudio y trabajo, ni a los gimnasios de entrenamiento de Don, ni a ninguna clase práctica de heroicidad. Puedo seguir observando las prácticas, mantener mi acondicionamiento y asistir a clases teóricas, pero eso seguirá siendo un gran retroceso respecto a donde estaba. Murmuró Kyoka, hundiéndose aún más en el pecho de Izuku. ¿Te parece bien? Sinceramente, pensé que me iban a expulsar, así que esto me parece bastante leve en comparación, respondió Izuku. Aizawa no se atrevería a expulsarte ahora. ¿Te imaginas los titulares si Ua expulsara al sucesor elegido por All Might? No me hagas pensar en eso, gruñó Izuku, empujando juguetonamente a Kyoka. Aunque sí que tenía algunas ideas sobre qué hacer con todo mi nuevo tiempo libre. ¿Ah, de verdad? Sí. Parece que estoy en una especie de banda y vamos a tocar en el festival cultural. Creo que debería ir al menos a un ensayo o algo así. Probablemente pueda hacer un hueco durante la semana que viene. Tendré que revisar mi agenda. Kyoka levantó los auriculares amenazadoramente ante su tono de broma. Oh, no, señor. Tenemos exactamente 8 días antes de la actuación, y necesita recuperarse, rápido. Bueno, menos mal que tengo mucho tiempo. Izuku abrazó a Kyoka, tranquilizándola un poco. ¿Crees que alguien esté disponible esta noche? Tokoyami y Yaomomo están en Tokio con los AUX esta noche, pero Pony está por aquí. ¿Te apetece practicar un poco? Sí, dijo Izuku, sorprendido de lo bien que se sentía. Me vendría bien algo para distraerme. Shoto llevaba mucho tiempo preguntándose qué haría Endeavor si alguna vez lograba su anhelado objetivo de destronar a All Might y convertirse en el héroe número 1. Era una meta tan absorbente que Shoto asumió que podría perder la motivación y dejar de ser un héroe por completo. Algunas noches, generalmente después de un día de entrenamiento especialmente duro, Shoto a veces se perdía en la fantasía de que All Might se retiraba, con la esperanza de que eso hiciera que su padre se relajara en su monomaníaca aventura. Ahora que All Might había dimitido, aunque por necesidad y no por decisión propia, Shoto comprendió lo absurdas que eran esas fantasías. Endeavor no había perdido la motivación ni había decidido esforzarse menos. De hecho, trabajaba aún más duro que antes de la jubilación de All Might, con el objetivo de demostrarle a todo el país que era digno de ser el héroe número 1. Sin embargo, como mínimo, Endeavor había relajado la presión sobre Shoto directamente. Apenas habían hablado de lo ocurrido en el festival deportivo, aunque Shoto estaba seguro de que eso influyó en el aparente cambio de táctica de Endeavor. Fuyumi insistió en que Endeavor intentaba arrepentirse, expiar la forma en que había tratado a Shoto tras ver lo cerca que estuvo de la muerte, pero Shoto no la creyó del todo. En opinión de Shoto, fue una jugada descaradamente calculada. Waya había demostrado cierta eficacia, al menos a ojos de Endeavor, al convencer a Shoto de usar su fuego.
Por lo tanto, Endeavor podía dejarles el entrenamiento de Don de Shoto mientras se centraba más en afianzar su posición como número 1. De cualquier manera, aunque Endeavor seguía presionando mucho a Shoto durante su estudio-trabajo, no era tan duro como Shoto había experimentado en el pasado o esperaba en el futuro. Esperaba mucho de Shoto y Kaminari, pero no era más de lo que cabría esperar de estudiantes que participaban en un estudio-trabajo con el héroe número 1. Al menos, eso era lo que Kaminari había dicho. Shoto ya no confiaba en sus propias evaluaciones de la dificultad del entrenamiento después de todas las miradas de incredulidad que había recibido de sus compañeros durante el último año escolar. Aparentemente entrenar hasta el punto del colapso no era una dificultad estándar. Esta noche, su tarea consistía en patrullar Shizuoka, solo Shoto, Kaminari y Endeavor. Endeavor había insinuado que las patrullas de este fin de semana serían particularmente intensas, pero hasta el momento no había habido indicios de ningún crimen ni villanía. Entonces, Kaminari, valientemente, decidió abordar el tema con Endeavor. ¿Soy solo yo, o está muy tranquilo esta noche? Endeavor simplemente gruñó en respuesta, el tipo de gruñido que Shoto sabía que significaba déjalo ya. Por desgracia para él, Kaminari no dominaba el lenguaje mudo de Endeavor y continuó. Es decir, incluso tienes a un buen número de tus compañeros por ahí esta noche. No sé si alguna vez te había visto con tantos en el campo a la vez. No dejes que tu falta de experiencia te lleve por mal camino, Chargebolt, respondió Endeavor, quizás con más dureza de la necesaria. Transcurrió un momento de silencio y Shoto se preparó para una reprimenda aún mayor. Endeavor había sido enfático en su plan de demostrarles tanto a Shoto como a Kaminari lo que significaba ser héroes de primera línea. Como Shoto había aprendido a las malas durante los últimos años, las preguntas que consideraba estúpidas eran peores que no decir nada. Incluso Kaminari pareció darse cuenta de que se había pasado de la raya, pues empezó a palidecer. Para sorpresa de Shoto, Endeavor dejó escapar un pequeño suspiro y relajó ligeramente los hombros. Sin embargo, tus observaciones en este caso son acertadas. Normalmente solo trabajo con tantos compañeros en operaciones importantes, y esta noche ha sido inusualmente tranquila, no solo en nuestra ruta, sino en toda la ciudad. Entonces debe haber algo que no nos has contado. Espero que nuestra falta de información no nos ponga en peligro. Shoto habló en voz baja, mirando fijamente a su padre. Endeavor seguramente se había justificado sus acciones, de alguna manera, pero Shoto quería asegurarse de que supiera que el hecho de que actuara un poco mejor no significaba que estuviera perdonado de antemano por cualquier acción futura. Por primera vez en toda la noche, Endeavor dejó de avanzar y se giró para encarar a Shoto directamente. En esos momentos, cuando Endeavor se cernía sobre él, Shoto recordaba las muchas sesiones de entrenamiento que terminaban con él en el suelo jadeando de dolor. Sin embargo, Endeavor no se comportaría así en público, ¿verdad? No debería, admitió Endeavor tras un momento. Pero quizás pueda explicarlo ahora. Después de todo, ustedes dos han descubierto que algo está pasando. Podemos hablar mientras seguimos patrullando. Ven. Endeavor se giró y continuó con su paso largo, dejando que Shoto y Kaminari se apresuraran a alcanzarlos. Como quizás sepan, recientemente se han producido ataques selectivos contra diversos héroes. Varios de estos ataques han recibido una gran atención mediática. ¿Como el ataque a Shishido hace unas semanas? Preguntó Kaminari. Exactamente. Endeavor asintió brevemente. Lo que es menos conocido es que todos los héroes atacados han colaborado estrechamente con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Todos los héroes trabajan con la comisión, señaló Shoto. Era una tautología. No se podía actuar legalmente como héroe sin una licencia de la comisión. Cierto, concedió Endeavor. Pero hay una diferencia entre simplemente obtener una licencia y colaborar más estrechamente con la comisión. Como el nuevo héroe número 1, yo también colaboro estrechamente con la comisión, por lo que existe la expectativa de que yo o mis compinches seamos atacados en algún momento. ¿Podrían atacar también a All Might? Kaminari parecía legítimamente preocupado por esa posibilidad, y eso no pasó inadvertido para Endeavor. Una sombra cruzó su rostro antes de responder. No. All Might y la comisión tenían una relación única. Una que solo podía mantenerse gracias al tiempo que él había sido el número 1 y a lo omnipresente que era su imagen en la sociedad. Y lo sigue siendo. Endeavor hizo una mueca. No hay ninguna expectativa de que All Might sea atacado. Entonces tu plan es desplegar una gran parte de tus compañeros como una especie de demostración de fuerza.
Preguntó Shoto. ¿Y por eso está todo tan tranquilo esta noche? No. Endeavor descartó esa línea de pensamiento de inmediato. Tienes la causalidad invertida. Si hubieras estado en la agencia en lugar de en la UA los últimos días, te habrías dado cuenta de que todas las bandas y villanos habituales de la ciudad se han ocultado. Algo se avecina, y estamos desplegados en masa para asegurarnos de que, sea lo que sea, fracase. ¿Deberíamos estar aquí esta noche? Preguntó Kaminari, mirando a un lado y a otro como si pudiera anticipar un ataque sorpresa. Si vienen a por ti, ¿podemos hacer algo más que estorbar? Si es necesario, les ordenaré que se retiren, concedió Endeavor. Pero este es, sin duda, el lugar más seguro para ustedes. Estos villanos suelen empezar atacando a sus compañeros de patrulla para aislar a su objetivo. Es el ejército de liberación de Meta, ¿verdad? Preguntó Shoto. Kaminari frunció el ceño, visiblemente confundido por la conclusión de Shoto. Endeavor, sin embargo, se lo tomó con calma. Así es, tu compañero fue secuestrado por ellos, ¿verdad? Endeavor asintió para sí mismo. Aún no estamos seguros de cuáles de las creencias del MLA original heredaron, si es que heredaron alguna. Por ahora, es mejor tratarlos como a cualquier otro grupo de villanos. Kaminari abrió la boca para hacer otra pregunta, pero un anuncio a través de sus dispositivos de comunicación compartidos lo interrumpió. Tenemos informes de una alteración del orden público cerca del Parque Kobo. Somos los más cercanos. Me encargaré personalmente. Endeavor respondió casi de inmediato, acelerando ligeramente el paso en dirección al parque. Shoto lo siguió deprisa, esperando que se tratara de un vagabundo o un borracho y no del comienzo del ataque que Endeavor había predicho. El parque estaba situado al pie de una pequeña colina, y un río descendía por la ladera rocosa y atravesaba el centro del parque. Un puñado de árboles rodeaba un parque infantil frente a un amplio campo de hierba. Al acercarse los tres al parque, enseguida se hizo evidente quién perturbaba la paz. El universo me habla, verdades que escapan al entendimiento del hombre mortal. Las estrellas danzan y tiemblan en el abismo de ébano, controladas por una fuerza siniestra. Huyan. Huyan, buenos ciudadanos de Shizuoka. Su destino se acerca. Sus vidas serán sacrificadas en un altar de sangre. Un anciano, con el cabello blanco cayendo sobre su espalda y una barba blanca, larga y espesa, estaba sentado sobre una esfera de cristal flotante, gritando a los pocos civiles que quedaban en la zona. Su ropa parecía diseñada para dar la impresión de religiosidad, sin pertenecer a ninguna fe en particular. Vestía una gorra alta y cilíndrica y una túnica larga y suelta, sujeta en las muñecas por brazaletes dorados. De particular interés, al menos para Shoto, eran los ojos del hombre, el único rasgo que podía distinguir claramente tras la barba. Eran los ojos pálidos, blancos y desenfocados de un ciego. A pesar de ello, el hombre manejó hábilmente su montura por el parque hasta llegar a la carretera. El verdugo prepara su soga y el verdugo afila su hacha. Debemos luchar, habitantes de Shizuoka. Si queremos ser ofrendas a las estrellas del mal, debemos desangrarlas a cada paso. Shoto frunció el ceño. ¿Acaso no acababa de exhortar a los civiles a huir? ¿Y ahora les decía que se mantuvieran firmes y lucharan? Ah. Sirviente estelar, dijo Endeavor. ¿Conoces a este tipo? Preguntó Kaminari. Lo conozco, corrigió Endeavor. Es un predicador itinerante. Parece creerse un profeta del apocalipsis, pero sus predicciones nunca se han cumplido. Lo han arrestado en varias ciudades por alteración del orden público y uso de peculiaridades, pero nunca por nada más. Más que nada, es una molestia. Tú. Gritó Star Servant, con la voz aún más alta que antes. A pesar de su ceguera, señaló a Endeavor con un dedo nudoso. Eres la raíz de esta oscuridad. Cuanto más brillante arde tu llama, más profundas son las sombras que proyecta. Siembras las semillas no solo de tu destrucción, sino también de este país. El labio de Endeavor se crispó, pero avanzó con calma. Esto no es raro. Suele acusar a un héroe local de maldad antes de ser arrestado. Todo esto es perfectamente normal. ¡No! Esto no es normal. Tú no eres normal. Extinguiré esta oscuridad desde su origen. Star Servant extendió las manos con énfasis a ambos lados. Un zumbido surgió de los edificios que los rodeaban y Endeavor se detuvo, con las llamas acumulándose en su mano derecha y bajo sus pies. Un fuerte y resonante crujido resonó en el aire, y las ventanas de todos los edificios del bloque se hicieron añicos.
Sin embargo, en lugar de caer al suelo, los cristales volaron hacia Star Servant para formar una enorme esfera de cristal. Con esto, purificaré el mundo de la oscuridad. Que esto sea, puño llameante. Endeavor ni siquiera dejó que el anciano terminara antes de lanzar uno de sus ataques más poderosos. En un instante, Endeavor se impulsó hacia adelante con potentes chorros de fuego de sus piernas, destrozando la esfera de cristal con una llamarada sobrecalentada de su mano derecha. El vidrio fundido cayó a la calle, proporcionando una extraña iluminación adicional a la noche. ¿Crees que eso es suficiente para detenerme?, gritó Star Servant, antes de señalar a Endeavor. Cruzaré el río Flegeton cueste lo que cueste. Los fragmentos de vidrio restantes detuvieron su descenso antes de girar y dispararse hacia Endeavor. El héroe simplemente se dejó caer al suelo, invocando un aura de fuego a su alrededor. Al acercarse, los fragmentos de vidrio se derritieron. Al perder su forma, Star Servant pareció perder el control sobre ellos también. Al mismo tiempo, sin embargo, Star Servant levantó otra mano y otro fuerte crujido resonó en el aire. Los cristales de otros edificios comenzaron a acumularse en una segunda esfera, aún más grande, sobre su cabeza. Sin embargo, no todos los fragmentos se destinaron a la formación de esa segunda esfera. Una fracción significativa continuó volando hacia Endeavor, a pesar de que se derritieron antes de siquiera alcanzar al hombre. Algunos fragmentos incluso comenzaron a dirigirse hacia Shoto y Kaminari. Shoto simplemente formó un pequeño muro de hielo para interceptar los fragmentos de vidrio, derritiéndolos una vez que ambos estuvieron a salvo. Gracias, amigo, dijo Kaminari. Qué mala suerte la mía. Ese cristal es aislante, ¿no? Siempre puedes esquivar, le recordó Shoto. Eres casi tan rápido como Midoriya, ¿verdad? O sea, lo estaba, admitió Kaminari. Ahora no estoy seguro. Pero usar mi don así duele muchísimo. Es más fácil para ti mantenerme a salvo, ¿no? Supongo, murmuró Shoto, volviendo su atención a Endeavor. La temperatura subía rápidamente alrededor de Endeavor, protegiéndolo eficazmente de los fragmentos de vidrio. Dado que Star Servant flotaba justo sobre el espacio verde del parque, tenía sentido que Endeavor no quisiera acortar la distancia y arriesgarse a provocar un incendio. Shoto, descarga. Gritó Endeavor. A mi señal, confío en que ustedes dos se acerquen a él. Sí, señor. Respondió Kaminari al instante, preparándose para dirigirse hacia el villano flotante. ¿Cuál es la señal?, preguntó Shoto, pero Endeavor no respondió y volvió a centrar su atención en Star Servant. Quema de prominencia. Endeavor gritó el nombre de su ataque más poderoso. Un rayo concentrado de fuego y calor surgió del pecho de Endeavor, impactando de lleno en el centro del segundo orbe de cristal de Star Servant. Todo el parque se iluminó con el reflejo del fuego en el orbe, mientras el ataque de Endeavor abría un agujero en el centro de la esfera. En un instante, Kaminari echó a correr hacia el villano, seguido de cerca por Shoto, sobre una ola de hielo. Los diversos fragmentos de vidrio que los atormentaban habían desaparecido mientras Star Servant concentraba toda su atención en mantener la integridad del enorme orbe de cristal sobre su cabeza. No, 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 no. Se quejó Star Servant, levantando las manos sobre la cabeza. Esto no es lo que se predijo. Todas las señales son erróneas. Al acercarse a Star Servant, Shoto se dio cuenta de que se enfrentaban a un nuevo obstáculo. El vidrio fundido que caía desde arriba. Endeavor seguía aplicando una inmensa cantidad de calor y fuego al vidrio acumulado por Star Servant, lo que provocó que una enorme cantidad de vidrio líquido cayera desde arriba. Shoto agitó la mano izquierda, creando una cúpula cristalina y congelada sobre él, Kaminari y Star Servant. ¡No! ¿Qué has hecho? Star Servant miró directamente a Shoto con sus ojos ciegos. Ah, ya lo veo. Las semillas de la oscuridad se han extendido mucho y griega. Lo que el villano planeaba decir fue interrumpido por Kaminari, que saltó 3 metros para agarrarlo por el cuello. Di buenas noches, amigo, bromeó Kaminari antes de enviarle un rayo de electricidad a través del villano. Fuera de la cúpula helada, Endeavor dejó que su quemadura de prominencia se desvaneciera mientras la enorme esfera de vidrio perdía cohesión y caía sobre el parque en pedazos. Limpiar sería difícil, pero mucho mejor que tener que lidiar con un incendio repentino en el espacio verde. Endeavor se acercó a los dos estudiantes, respirando solo un poco más fuerte de lo normal. Shoto, sin embargo, estaba lo suficientemente en sintonía con la temperatura como para notar que la temperatura central de Endeavor también era más alta de lo normal.
No todas las noches tenía que usar dos de sus ataques más poderosos. Endeavor se agachó hacia el villano inconsciente y le abrió la boca con un par de dedos. Trigger, gruñó Endeavor. Justo como pensaba. Star Servant nunca ha demostrado una fuerza así. ¿Disparador? Preguntó Kaminari. ¿Eso no suele volver loco a quien lo coge? Dijiste que no parecía muy diferente de lo normal. Estaba diciendo tonterías, comentó Shoto. Quizás su inestabilidad inicial simplemente dificultó ver los efectos. Endeavor no respondió, simplemente le cerró la boca al hombre y se llevó la mano a la oreja para comunicarse con la policía y que viniera a recogerlo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el sonido de un hombre aplaudiendo llenó el aire. ¡Bravo, Enji Todoroki! Un par de figuras encapuchadas estaban en la transición del pavimento al campo de hierba, una de las cuales aplaudía lentamente. ¿Y tú, Shoto Todoroki, qué peculiaridad tienes? El hombre que aplaudía vestía un abrigo azul oscuro hasta la rodilla con una capucha que dejaba su rostro en la sombra. Al girar la cabeza para mirar a Kaminari, Shoto distinguió un par de gélidos ojos turquesa que lo observaban desde la oscuridad de la capucha, brillando bajo la luz naranja que emanaba de su espalda. Sin embargo, Kaminari no captó su interés, ya que volvió a centrar toda su atención en Endeavor. El otro hombre llevaba una enorme parca azul claro forrada de piel que le llegaba hasta las rodillas. Su atención no se desvió ni un instante de Endeavor. A diferencia de su compañero, Shoto no podía verle la cara, ni siquiera con el resplandor rojizo que iluminaba la zona. Esperar. Shoto se giró rápidamente para mirar por encima del hombro y sintió un vuelco. La delatora neblina rojiza de un incendio se cernía sobre el parque. Las llamas ya lamían algunos árboles cercanos. Endeavor había esquivado cuidadosamente los árboles con sus ataques y Shoto no había dejado que las llamas salieran de su cuerpo. ¿Cómo se habían incendiado? Concéntrate, Shoto. La voz de Endeavor era firme, pero no áspera. Sin embargo, no le dedicó ni una mirada a Shoto, pues observaba fijamente a los dos recién llegados. No hay comunicación. Me encargaré de estos dos. Deben darse prisa para avisar a mis compañeros. Kido y Omina deberían estar más cerca, a unas 10 manzanas al suroeste de aquí. Oh, no te preocupes, tus compañeros están bien cuidados. El mismo hombre continuó hablando, levantando una mano para señalar a Shoto. Incluso desde lejos, Shoto pudo ver que la piel de sus antebrazos era más una masa de tejido cicatricial quemado que cualquier otra cosa. Parecía que estaba sujeta a su cuerpo por una serie de grandes grapas metálicas a lo largo de su muñeca. Pero Shoto no se irá a ninguna parte. Dabi, dijo el otro hombre, con irritación evidente en su tono. No estamos aquí por tus tonterías. Estamos aquí por Endeavor. No ayudaré a menos que mate a Shoto primero. Kaminari se quedó sin aliento al oír eso, y aunque Shoto sabía que debería haber sentido algo de miedo ante la declaración, más bien sintió curiosidad. ¿Quién era ese hombre encapuchado y por qué le tenía tanta enemistad? El hombre del abrigo forrado de piel suspiró y levantó una mano. Shoto casi pudo oírlo poner los ojos en blanco. De acuerdo. En ese caso, sucedieron varias cosas a la vez. El suelo empezó a temblar y Endeavor se lanzó hacia adelante envuelto en llamas hacia los dos villanos. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlos, el recién nombrado Dabi reaccionó y envió una ola de fuego azul hacia Endeavor, obligándolo a detenerse y a repelerla con sus propias llamas. Mientras lo hacía, el estruendo bajo sus pies se intensificó hasta que enormes bloques de hielo brotaron de todas las calles en un radio de 2 manzanas, excepto de la que pisaban. Asfalto y hormigón llovieron desde arriba mientras el hielo se elevaba a varios pisos por todos lados. No puedes evitar tus pecados tan fácilmente, Enji Todoroki. Se rió Dabi. Fuego azul y un don de hielo de increíble poder. Haciendo referencia a los pecados de su padre. Una opresión en el pecho de Shoto se apoderó de él al observar a las dos figuras encapuchadas. ¿Quiénes son? Preguntó Shoto. No importa, Shoto, gruñó Endeavor. Son villanos, y nos encargaremos de ellos. Ah, pero no. Se burló Dabi. Seguro que tienes curiosidad, Enji Todoroki. ¿Por qué seguía usando sus nombres? No eran secretos, pero no era fácil descubrir, por ejemplo, el verdadero nombre de Endeavor. Lo soy, admitió Endeavor. Pero tengo un trabajo que hacer. Me aseguraré de obtener tu historia completa cuando estés en la cárcel, Dabi. Ay, no me llames así. Me duele. Dabi se llevó una mano al corazón mientras se llevaba la otra a la capucha. Al fin y al cabo, tengo un nombre perfecto.
Uno que tú mismo me diste. Davi se bajó la capucha, revelando un rostro horriblemente marcado por cicatrices, coronado por una mata de pelo blanco. Una piel irregular, quemada y morada cubría todo su rostro, desde los pómulos hasta alrededor de los ojos, aparentemente conectada a su cuerpo por una serie de grandes grapas metálicas. A pesar de que parecía que debería estar sufriendo, Davi sonrió, amplia y salvaje. El nombre Toya suena mucho mejor, ¿no crees? Imposible. Gritó Shoto. Toya murió hace años. ¿Solo quedó de él, su mandíbula? Preguntó Davi, pasándose el pulgar por la mandíbula, llena de cicatrices. Me duele, pequeño Shoto. ¿Ni siquiera reconoces a tu hermano mayor? Pero entonces, ¿por qué lo harías? Siempre fuiste el niño perfecto con el don perfecto. Aunque tu padre se da cuenta. Míralo. La mirada de Shoto se dirigió a Endeavor, quien se había detenido. Miró a Davi con ojos abiertos y horrorizados. El único movimiento de su cuerpo era una lenta sacudida de la cabeza, como si pudiera negar lo que veía. El pasado nunca muere. Se rió Toya. Y ahora, todos sus pecados vuelven a cobrarse la vida. Voy a matarte, pequeño Shoto, delante de tu padre. Una vez que su creación perfecta se rompa a sus pies, solo entonces lo mataré también. Espera un segundo. Por un instante, Shoto olvidó que Kaminari estaba allí. Obviamente, Toya también, pues se desanimó un poco al ser interrumpido y miró fijamente a Kaminari. No soy muy listo, pero ¿podría alguien ponerme al día sobre qué está pasando? Obviamente, me estoy perdiendo mucha historia. ¿Y tú quién eres? Kaminari remató su pregunta señalando al otro encapuchado que había permanecido en silencio mientras Toya se regodeaba. ¿Yo? Preguntó el hombre mientras se quitaba la capucha. Él también tenía el pelo blanco puro, aunque a diferencia de Toya, sus ojos eran de un blanco plateado. Había algo familiar en las delicadas líneas de su rostro que Shoto no pudo identificar de inmediato. Supongo que podría decirse que soy su primo, pero no estoy aquí por eso. Solo estoy aquí para matar a Endeavor y demostrarles a todos que Geten Imura es el más fuerte del país. De ahí lo reconoció Shoto. Ahora que sabía lo que buscaba, pudo ver el parecido de este hombre con su madre. Endeavor obviamente pensaba lo mismo, ahora mirando a Geten con una mirada que Shoto solo había visto pocas veces en su vida. Una de esas veces, irónicamente, fue justo después de que su madre le echara agua hirviendo en la cara. Endeavor pensó inicialmente que ella intentaba matarlo, lo cual, considerando todo, no era la idea más descabellada dado lo ocurrido apenas unos años antes con Toya. En ese momento, Shoto se convenció de que Endeavor iba a matar a su madre y supo, desde el fondo de su corazón, que no podía hacer nada para evitarlo. Afortunadamente, la serenidad de su hermana prevaleció en esa situación, logrando convencer a Endeavor de que al menos escuchara a su madre antes de actuar precipitadamente. En la práctica, que enviaran a su madre a un pabellón psiquiátrico quizá no fuera tan diferente a que muriera a pesar de todo lo que Shoto podía estar cerca de ella, pero el simple hecho de saber que estaba allí era suficiente. Entonces, es tu culpa, gruñó Endeavor. Sabía que los Imura no estaban contentos con la decisión de Rei de casarse conmigo, pero no pensé que llegarían tan lejos como para secuestrar a mi hijo y ponerlo en mi contra. Toya soltó una carcajada áspera. Dítete lo que quieras, viejo. Te odié mucho antes de morir. Lo hiciste tú solo. Geten suspiró, mirando a Toya de reojo. La verdad es que podría matarte yo solo. Solo está aquí para distraer a tus compinches. Toya puso los ojos en blanco, pero su atención no se apartó de Shoto. ¿Pones a un hijo en mi contra, amenazas con matar a otro y crees que puedes derrotarme? Preguntó Endeavor en un tono amenazador y bajo, con el rostro inmóvil como una tumba. Te arrepentirás de haber venido a mi ciudad. Nunca me viste como un hijo, Enji Todoroki, solo como una herramienta. En cuanto te diste cuenta de que no podía cumplir tus expectativas, me dejaste de lado por una versión más nueva, espetó Toya. Hablaré contigo luego, Toya, dijo Endeavor sin apartar la vista de Geten. Puño evanescente. Con un grito, se lanzó hacia el hombre de cabello plateado que tenía enfrente. Geten parecía casi aburrido mientras agitaba una mano, y un bloque de hielo surgió del subsuelo para bloquear el ataque de Endeavor. Una ola de presión explotó por el impacto, generada por las rápidas fluctuaciones de temperatura en la zona. Geten se alejó volando del epicentro en una plataforma de hielo, pero Shoto no pudo ver de inmediato qué le había sucedido a Endeavor. A pesar de eso, Geten reunió aún más hielo a su alrededor y lo esculpió en un enorme dragón.
La creación, retorciéndose como si estuviera viva, medía al menos una manzana de largo. Con una imperiosa punzada del dedo de Heten, el dragón se abalanzó hacia donde Shoto había visto a Endeavor por última vez. Un grito de prominencia arde. Seguido de un rayo de fuego, luz y calor, dejó claro que seguía vivo. El rayo impactó en la boca abierta del dragón, abriéndole un agujero directamente a la bestia. Estarán así un buen rato. Creo que es hora de que charlemos, hermanito. Toya se acercó a Shoto, envuelto en fuego azul, con la voz dulce y melosa. Después de todo, hace tanto que no tenemos una conversación íntima. Agitó una mano y una cortina de fuego azul avanzó hacia Shoto. Sabiendo que ni siquiera podía soportar sus propias llamas azules, Shoto pisó fuerte con el pie derecho para levantar una barrera de hielo frente a su hermano. Sin embargo, en un extraño giro, su hielo no le obedeció, sino que salió volando hacia Heten. Peor aún, Shoto se dio cuenta de que seguía produciendo hielo, aunque no lo intentaba activamente. El hielo simplemente salía de su cuerpo hacia Heten a un ritmo cada vez mayor. Ya sentía dolor en el lado derecho por el uso de su don, y el dolor solo empeoraba. La ola de fuego azul se estrelló contra el hielo de Shoto, derritiéndolo en cuestión de segundos y cortando cualquier conexión que Heten hubiera tenido con su don. Por un instante, Shoto simplemente se quedó mirando su mano derecha, flexionando los dedos experimentalmente. No respondieron con la rapidez ni la destreza que Shoto hubiera deseado. Lo que Heten le había hecho no se desvanecía como Shoto esperaba. ¿Qué pasa, hermano? El tono de Toya se volvía cada vez más desquiciado, quebrado a ratos. Salía humo de su piel, sobre todo donde la cicatriz se unía a la piel intacta. El olor a carne quemada se intensificaba a medida que se acercaba. Tu querido padre te ha puesto en mi contra de esa manera. Siempre fuiste el favorito, ¿sabes? Shoto intentó contraatacar con su propio fuego, cercano al rojo vivo. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, Toya lo dominaba con más y más fuego azul, a pesar de que, obviamente, le calentaba el cuerpo. Shoto había aprovechado su hielo lo suficiente para mantener el equilibrio, sintiendo la tensión en su lado derecho casi de inmediato. Como Toya, de quien siempre le habían dicho que tenía un cuerpo más débil que él, no se había desplomado por el agotamiento por calor era algo que no entendía Shoto. Los dos continuaron en una especie de danza durante un rato. Toya empujaba a Shoto hacia atrás, superando cualquier defensa que éste pudiera oponerle, y Shoto se calentaba con el costado derecho tanto como podía. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, la temperatura que los rodeaba solo subía a medida que avanzaban por la ciudad. Los ataques amplios y arrolladores de Toya no solo mantenían a Shoto a la defensiva, sino que también incendiaban edificios y árboles cercanos, dejando una estela de destrucción a su paso. Shoto no pudo precisar cuánto tiempo lucharon. Fue suficiente para agotar casi todas sus fuerzas. Su garganta era un desierto, caliente y seco, y sentía como si su costado derecho apenas pudiera producir vapor, y mucho menos hielo. Lo distrajeron los penetrantes ojos azules de Toya, tan parecidos a los de Endeavor, tan llenos de odio, tan llenos de locura. ¿Podría este hombre frente a él ser realmente su hermano? Shoto apenas recordaba nada de su hermano, y hablar de él era algo que no se hacía en casa. Ni siquiera era un decreto de Endeavor, por una vez. Era como la presencia de su madre en un hospital psiquiátrico. No era tema de conversación. Sin embargo, cuanto más luchaban, Shoto veía cada vez más parecidos. Esa sonrisa burlona era igual a la de Natsuo cuando creía tener ventaja sobre Endeavor. Esa mirada fulminante era igual a la de Fuyumi cuando Natuso armaba un lío. Esa risa, repentina y clara como una campana, le recordaba a Shoto nada más que la risa de su propia madre. ¿Cuándo lo oyó por última vez? Vaya, 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 dijo Toya al terminar de reír. Ni siquiera intentaba traerte aquí. Supongo que las viejas costumbres son difíciles de erradicar. ¿O creías que traerme aquí me convencería de parar? Shoto parpadeó, sin comprender ni por un instante a qué se refería Toya. Solo tras mirar atrás y ver la casa de la familia Todoroki, se dio cuenta de que, intencionalmente o no, ambos habían terminado en la misma casa donde habían crecido. Los incendios de los edificios circundantes la ensombrecían, dándole un aura siniestra. ¿Por qué no vemos si hay alguien en casa? Toya corrió hacia adelante, de alguna manera aún capaz de moverse a pesar de las quemaduras que ahora cubrían casi toda su piel visible. Excavando más profundo de lo que creía posible, Shoto conjuró otro pequeño muro de hielo, saboreando el frío del hielo en su cuerpo sobrecalentado y haciendo una mueca de dolor por el uso excesivo de su don.
Geten y Endeavor estaban lo suficientemente lejos como para que su hielo al menos lo obedeciera esta vez. Toya saltó, lanzando otra ola de llamas azules contra el muro. Esto fue lo más cerca que Shoto y Toya habían estado de una explosión de presión de aire hasta el momento, y los lanzó a ambos. Shoto se cubrió el cuello y la cabeza al aterrizar, sintiendo más que oyendo los escombros que antes eran la fachada de su casa al caer cerca. A pesar de su agotamiento, se obligó a ponerse de pie, tembloroso, tan rápido como pudo. Toya había sido implacable hasta el momento, y aunque Shoto esperaba que la explosión lo hubiera derribado, ciertamente no contaba con ello. Toda la fachada de su casa quedó destrozada, el vestíbulo y la entrada destruidos por la explosión. Desde donde Shoto había aterrizado en uno de los jardines laterales, podía ver lo que solía ser su sala de estar. Las luces seguían encendidas dentro, lo que significaba que Fuyumi casi seguramente estaba en casa. Shoto tuvo que protegerla. Todavía no había rastro de Toya mientras Shoto cojeaba con cuidado entre los escombros del edificio donde había crecido. Fuyumi no aparecía en la sala. Shoto intentó llamarla, pero tenía la garganta irritada por la intensa batalla con Toya y apenas podía emitir un sonido. Shoto se dirigió a la cocina, pensando que Fuyumi podría estar allí, cuando oyó su voz detrás de él. ¿Toya? Sintió un nudo en el estómago. Al darse la vuelta, Fuyumi se dio cuenta de que en realidad había estado en una de las habitaciones, probablemente durmiendo a juzgar por su pijama y su pelo despeinado. Se quedó boquiabierta y con los ojos como platos mientras miraba hacia lo que quedaba del patio para ver a Toya, con una sonrisa tan amplia que amenazaba con soltarle las grapas de las mejillas. Yumi. Fuyumi se estremeció ante el apodo tan familiar. ¿Sigues viviendo con tu querido padre? ¡Qué lástima! Todo pareció ir a cámara lenta por un instante. Fuyumi dio un paso al frente con los brazos en alto, quizá para abrazar a Toya. En respuesta, Toya alzó la mano y su áspero fuego azul brotó de él. Y entonces Shoto se puso en movimiento, corriendo como un loco para intentar interceptar el fuego que se dirigía hacia Fuyumi. No podía usar su hielo. Otra explosión tan cerca de su hermana la dejaría herida, si no muerta. Tenía que usar su propio fuego para protegerla. Un instante antes de que la ola de llamas de Toya alcanzara a Fuyumi, Shoto ya estaba allí, de pie justo encima de ella, mientras forzaba su lado izquierdo a la vida con todas sus fuerzas. Llamas blancas estallaron, desafiando a Toya. El azul se topó con el blanco mientras Shoto volcaba toda su fuerza en su fuego. Los muebles de la sala se incendiaron de inmediato, encendidos por el intenso calor de la habitación. Shoto sentía el sudor goteando, pero Toya no le daba tiempo a calmarse. Aún no podía usar su fuego y su hielo a la vez con control. Incluso si pudiera, su costado derecho seguía ardiendo de dolor por el uso excesivo. Shoto, la voz de Fuyumi sonó débil. Shoto volvió la atención hacia su hermana, encontrándola sonrojada y sudando a su lado. Siempre era mucho más sensible al calor que él o Endeavor, incluso más que Natsuo. ¿Te ves tan mayor? Fuyumi extendió la mano hacia Shoto, y su don esparció escarcha sobre ella. Tocó el hombro de Shoto, y la escarcha recorrió su cuerpo, brindándole una bendita frescura. La escarcha se derritió casi al instante, formando un charco en el suelo, pero cumplió su función: estabilizar la temperatura de Shoto. Rebosante de energía, Shoto dejó que su propio fuego subiera de temperatura, pasando del blanco al azul. Por encima del rugido de las llamas, pudo oír la risa frenética de Toya, nítida como una campana. Y entonces, de repente, la presión del fuego de Toya desapareció. Siguió riendo, con la casa de su infancia ardiendo a su alrededor, pero el enfermizo resplandor azul del fuego de Toya desapareció. En cambio, las ruinas quedaron iluminadas por la luz naranja del edificio en llamas y los muebles humeantes. Fuyumi había quedado inconsciente por el calor. Su don no era lo suficientemente poderoso como para lidiar con el calor generado en la batalla entre Toya y Shoto. Con un respiro temporal, Shoto comenzó a alejar a Fuyumi de las llamas ardientes con la esperanza de que se calmara. Intentó generar hielo con su costado derecho, pero solo sintió una punzada de dolor. Esto es realmente genial, dijo Toya entre carcajadas. No solo puedo matar a mi querido papá esta noche, sino también a la pequeña Yumi y a Shoto. Si tan solo Natsuo y mi querida madre estuvieran aquí, sería una noche perfecta. Toya avanzó sigilosamente hacia Shoto y Fuyumi, tomándose su tiempo para acercarse. Mientras se movía bajo la intensa luz de las hogueras aún encendidas, Shoto pudo ver que sus brazos estaban carbonizados y sus dedos se curvaban en un rictus de dolor, pero a Toya no pareció importarle en absoluto.
Había planeado matarte delante de Enji, demostrándole que su hijo perfecto era aún más inútil que el fracasado. Toya tenía los ojos abiertos y la voz frenética. ¿Pero matarte por no proteger a su única hija? Eso es aún mejor. Shoto se dirigió al ala oeste de la casa, donde se encontraban los aposentos de entrenamiento. Estaban climatizados y diseñados para resistir incluso las altas temperaturas del Don de Endeavor. Como mínimo, ese sería el mejor lugar para proteger a Fuyumi. No se movía con rapidez, pero Toya tampoco, contento con atormentar a sus hermanos. Un fuego azul se arremolinaba alrededor de Toya mientras cruzaba la sala, atravesando el charco de agua causado por el don de Fuyumi. Ahora, arderán. La llama aumentó de tamaño y Shoto estaba seguro de oír la carne de Toya chisporrotear, quizás chispear, por la temperatura. Y entonces, en un instante, hubo un destello amarillo y el fuego desapareció. Toya cayó de rodillas antes de caer de bruces, inconsciente. Oh, gracias a Dios que llegué a tiempo. Kaminari apareció detrás de Toya, con relámpagos amarillos recorriendo sus extremidades. No pude acercarme, así que fui a buscar a Kido y Onima. Estaban ayudando a evacuar a los civiles de los incendios, pero cuando les conté lo que estaba pasando, Kido me acompañó a buscarte y, por suerte, me facilitaste mucho encontrarte. Llegué lo más rápido que pude, vi una abertura y lo electrocuté y. Rayo de carga. La voz de Shoto era áspera y apenas audible, pero Kaminari cerró la boca con un clic, interrumpiendo sus divagaciones. Ayuda a Fuyumi. Necesita frío. Sí, frío, puedo hacerlo. Kaminari miró a su alrededor, aparentemente notando por primera vez que la casa estaba en llamas. O al menos puedo sacarla de aquí. Kido puede ayudar a apagar los incendios. ¿Estás bien? Shoto evaluó su estado de ánimo por un momento antes de responder. Viviré. El fuego de Toya le dejó quemaduras en casi todo el lado izquierdo, y el derecho seguía sin reaccionar correctamente, pero nada que no pudiera solucionar a tiempo. Se puso de pie mientras Kaminari levantaba con cuidado a Fuyumi. Un estruendo resonante sonó desde afuera, y ambos salieron corriendo de la casa en llamas para ver qué había pasado. En el cielo sobre Shizuoka, Endeavor flotaba sobre chorros de llamas, mientras Geten huía entre una nube de vapor. Ambos contuvieron la respiración un instante, esperando que Geten reanudara su ataque contra el héroe de las llamas, pero a medida que transcurrían los segundos, se hizo evidente que el villano se había retirado apresuradamente. Shoto se dejó caer contra el muro exterior que rodeaba la casa en llamas, observando cómo el único hogar que había conocido era consumido por el fuego. Onima llegó poco después de la victoria de Endeavor. Mientras Kido se concentraba en redirigir las corrientes de aire cercanas para extinguir el fuego, Onima entró en la casa para sacar a Toya, inconsciente, y arrestarlo. La expresión sombría en el rostro de Onima al salir del incendio bastó para que Shoto adivinara lo sucedido. Toya ya estaba en mal estado cuando quedó inconsciente y no tenía ni de cerca la resistencia a las altas temperaturas de Shoto, Endeavor ni siquiera de Onima. Era casi un hecho que había fallecido en el incendio. El villano escapó. Shoto parpadeó. Tras haber estado tan cerca de matarlos a él y a Fuyumi, ¿de verdad Toya estaba dispuesto a huir? ¿Cómo había logrado mantenerse consciente después de que Kaminari lo electrocutara? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Shoto, fuera del alcance de su mente consciente. La única a la que podía aferrarse era: ¿y ahora qué?